Bienvenidos, vamos a hacer hoy un análisis completo sobre lo que ocurrió con la presencia del presidente Iván Duque por primera vez en el escenario de Naciones Unidas. Y nos acompaña el prestigioso analista, columnista, el doctor Rodrigo Pombo Cajiao. Bienvenido, doctor Pombo. Juan, muchas gracias. Siempre es usted muy generoso conmigo. No, y es un gusto tenerlo con nosotros. Esta es mi casa, juego de local. Juega de local, así es. ¿Cómo le fue a Duque? ¿Cómo le fue a Duque en la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Cuál es su lectura para que arranquemos por ahí? El joven presidente que por primera vez se enfrentaba a ese que es el auditorio más importante del planeta una vez al año. Sin duda. Yo creo que le fue muy bien, y le fue muy bien por varias razones. La primera y quizás más importante a mi modo de ver es que disipó muchas dudas. Disipó la duda de que era un joven inexperto, disipó la duda de que era el títere pues, del titeretero expresidente Álvaro Uribe, disipó la duda de que pudiera enfrentarse con éxito a un escenario tan calificado como lo es el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Disipó dudas. Lo vimos con fortaleza, con firmeza, lo vimos como un presidente consolidado y, como se dice aquí en el vecindario de Chapinero, no se le arrugó a Trump, no se le arrugó a nadie, con su buena talla. Total. Después de haber disipado dudas, no se quedó en eso, fue mucho más allá y con toda la elegancia que no tuvo, digamos, a mi juicio, el presidente Donald Trump, con toda la elegancia puso dos o tres dedos sobre la llaga. Uno de esos es el caso de Venezuela y las tiranías en la región. Cuando él básicamente manda el mensaje que no podemos confundir la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular de cada uno de los pueblos con el abuso de los tiranos y de las tiranías y de las dictaduras de la región, y que en ese contexto y en ese orden de ideas, pues la comunidad internacional tiene el deber moral y ético de hacer algo, que para eso es la política. Me pareció que fue digamos, no solo acertado, sino aguerrido. Le digo, ¿por qué me parece que eso es importante en el conjunto de lo que ocurrió? Porque lo acompañó con mantener una posición de no acompañamiento a una intervención militar. Total. Logró ese giro conceptual para que lo entendiera la región y el mundo, pero se mantuvo en su posición el presidente Duque de que él no le jala una intervención militar o a que Colombia haga parte de algún tipo de solución militar en Venezuela. Totalmente de acuerdo, es decir, no le tembló la mano para señalar lo que a juicio de él y a mi juicio, a juicio de la gran mayoría, está mal. La dictadura, la tiranía de Maduro está mal, no se debe respaldar en absoluto, pero la forma, la salida, el camino para arreglar ese entuerto no es la vía armada y mucho menos la vía militar desde afuera, desde una potencia como los Estados Unidos. Y yo creo que el mensaje lo subrayó de manera lúcida, y es que Colombia no se va a prestar de modo alguno a esa jugada. Eso es el dedo en la primera llaga. La segunda. Sí. A mí me parece que el enfoque de llevar el discurso del empoderamiento, de la economía naranja, de todo lo bueno que se va a venir para Colombia en los próximos 4 años al escenario internacional, fue poner el dedo en la llaga, porque siempre se había visto que el discurso de Colombia era un discurso en torno a la paz y la guerra, un discurso en torno a la guerra contra las drogas, y yo creo que Duque mandó un mensaje mucho más allá de eso. Está tratando de mostrar a Colombia como lo que realmente es, un país allende a las fronteras de la problemática de las drogas. Y un país con unas posibilidades inmensas en terrenos que han sido relativamente inexplorados. Turismo, el tema de de los entrepreneurs, de los emprendimientos. Me parece que todo ese viraje contrastó mucho, digamos, con el discurso ventejuliero de plaza pública, anacrónico del presidente Nicolás Maduro. Y eso lo resaltó, lo sobresaltó. Vamos a hablar ahora de Maduro. Estábamos haciendo el recuento de lo que usted dice son el dedo en las 3 llagas. ¿Y la tercera? Pues me parece que le puso un punto muy alto a Donald Trump. Le dijo básicamente: nosotros somos aliados naturales, nosotros estamos aquí para colaborar, pero hay no solo una corresponsabilidad, discurso que viene del presidente Virgilio Barco, nada nuevo, pero el tono fue bueno. Y segundo,
dijo y trató de hacer algo que me parece fundamental, y es desnarcotizar la agenda bilateral Estados Unidos-Colombia. Y eso me pareció muy bueno. Entonces, demostró que lo que él está haciendo es lo correcto. Él hablaba siempre del rule of law, es decir, del Estado de Derecho, de cumplir la ley. Sí, y se lo dijo. Es su pilar de legalidad. En la cultura de la legalidad. Y lo supo exponer muy bien, a mi modo de ver, en el escenario internacional. Y se lo dijo de cara a Bill Clinton, por ejemplo. Obviamente en otro escenario. Claro, pero insistió ciertamente en ese tema, yo diría con éxito. Yo también. El presidente Duque, en el espacio de la sesión previa a la Asamblea de Naciones Unidas, me parece que logró otro elemento que es importante, es decirle al mundo: yo no soy un enemigo de la paz, pero encontré severos problemas para cumplir con las promesas del proceso. Que aquí en Colombia se había satanizado ese discurso. Total. Era o amigo o enemigo al 100%. El presidente Duque dice: no, yo voy a cumplir con las obligaciones derivadas del proceso de paz para quienes le cumplan al proceso. Los reinsertados que estén cumpliendo van a tener nuestra palabra de que cumplimos. Pero, ojo, nos dejaron montados en unas obligaciones que en muchos casos no tenemos cómo cumplir. Me parece que ese fue otro tema importante. Tengo la misma lectura y tal vez le agregaría, no algo adicional, sino otro enfoque al mismo discurso, y es que el hecho de cumplir el rule of law, lo que llaman el Estado de Derecho y la cultura de legalidad, es ya de por sí cumplirle a la paz, desarrollar el famoso artículo 22 de la Constitución Política. En otras palabras, no hay mejor escenario de paz que cumplir la ley. Y eso se había olvidado, porque aquí, digamos, hubo una falsa dicotomía entre cumplir el Estado de Derecho y tal, y cumplir los acuerdos de La Habana. Y entonces lo que dice el presidente Duque, y yo creo que lo manifestó de manera muy exitosa, es que pues se va a cumplir el acuerdo de La Habana sin, digamos, cesar en la obligación moral y política y legal de cumplir el Estado de Derecho, de cumplir la ley. Cambio de tercio. ¿Cómo le fue a Maduro y a Venezuela? ¿Cuál es su lectura después de todo lo que ocurrió frente a Venezuela? Venezuela en el centro de la discusión. En el centro de la discusión, y lo tengo que decir con la mayor neutralidad y objetividad posible. Yo creo que le fue mal. Y le fue mal porque, primero, pues el discurso fue muy anacrónico. Un discurso todavía de guerra de clases, un discurso contra el capitalismo y un discurso contra las grandes potencias económicas. Es un discurso hoy en día muy trasnochado. Un discurso viejo. ¿Vio la soledad de ese recinto? Total. La soledad, eso es una señal política del mundo, diciendo: a usted, señor, no lo oímos. No lo queremos oír. No lo oímos, no lo oímos. Segundo, le tocó ir, es decir, él era tan epicéntrico el tema de Venezuela que él tomó un avión a última hora más o menos y le tocó ir, y fue en condición de abogado defensor. No fue en condición de un jefe de Estado que le proponía cosas al mundo, a la región, que tenía unas funciones de garante en un proceso de paz, que tenía la función de ser el cuarto productor de petróleo del mundo. No. Él fue de abogado defensor de un país que se veía acusado por la comunidad internacional. Le hago una pregunta que seguramente muchos de nuestros televidentes han oído porque circuló en redes, circuló en memes, mucha gente habló de eso. Algunos creían que a Maduro lo iban a capturar en Estados Unidos. A él, que además se fue acompañado de su señora, que le acababan de poner, a la señora Cilia, la acaban de poner en la lista advirtiendo los propios pecados de la primera dama. Bueno, pero eso sí, digamos, es propio de un meme, pero que yo recuerde, no ha habido una sola manifestación policiva en el escenario de las Naciones Unidas. Para los televidentes, básicamente, el escenario de las Naciones Unidas se da y se suscita en un gigantesco edificio en Manhattan, en Nueva York. Y eso se entiende que es territorio de todos, no es territorio americano. Territorio neutral. Neutral. Y nadie puede ejercer una acción policiva salvo contadas excepciones, actos terroristas, algunas cosas, por ejemplo, perturbación del orden público. Y cuando él circula del aeropuerto hasta Naciones Unidas, está protegido por esa inmunidad siempre que vaya en esa ruta. Sí, señor. O sea, él no puede parar en Florida a ver a Mickey Mouse, él no puede irse a recorrer otras ciudades, es solo su ruta
aeropuerto, Naciones Unidas, aeropuerto. Así es. Y si hubiera llevado a Diosdado Cabello, que también está en esas listas, y todo su convito y toda esa, digamos, mafia que hay allá, también hubieran estado, digamos, relativamente protegidos si están en la caravana presidencial y eso. Le hago una pregunta. ¿Quedó más cerca que antes una intervención eventual, una intervención militar en Venezuela? ¿Antes de esta asamblea era más remota o después de esta asamblea es más remota? Es menos remota. Es menos remota. Yo creo que es menos remota, pero quiero pensar que sigue siendo remota. La intervención que diseccioné del presidente Donald Trump, me parece que ese sí que señaló, y de una manera mucho menos lúcida, locuaz, calmada, neutral, diplomática, que el presidente Iván Duque, pero también señaló a Irán y les dijo corruptos y algo así como tiranía vandálica. Le señaló a Corea del Norte, ¿cierto? Y señaló el tema de Siria. Pero en esa misma tónica también a Venezuela. Y eso no lo había hecho durante mucho tiempo Estados Unidos, con un argumento que es relativamente entendible, y es que los Estados Unidos en época de Barack Obama lo que buscó fue evitar la confrontación con Venezuela para evitar el discurso antisistema y anti-yanqui. Y entonces dijeron, por allá que quede como un loquito hablando solo y vociferando solo el señor Chávez y el señor Maduro, pero nosotros no lo vamos a enfrentar como sí lo hicieron los norteamericanos en los 60 con Cuba. Correcto. ¿Cierto? Y ni qué decir en los 70 con Nixon, con Cuba. Y le salió mal. Entonces tomaron a lo que vuelve Trump. A lo que vuelve Trump. En su condición de republicano, pues digamos. Doctor Pombo, no nos podemos ir sin analizar el tema, la arista ELN. Pero, ¿en qué sentido? ¿En qué? En función de lo que ha ocurrido con las declaraciones del presidente Duque, con el proceso con el ELN, que está muy caliente lo que ocurre en ese frente. Ok, a ver, digamos, yo entendería que hay unas preocupaciones en torno a la posición tan firme que ha tenido el nuevo gobierno. Sin embargo, yo defiendo la posición del nuevo gobierno por varias razones. Primero, me parece que es coherente con su postura doctrinaria y yo le doy mucho peso específico a la postura doctrinaria. Segundo, le doy mucho peso específico a la promesa de campaña. El presidente Iván Duque habló hasta la saciedad, y lo sigue haciendo, de la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad frente a la comunidad organizada, a los grupos armados organizados, a los grupos terroristas, es claro. Si ustedes no cesan sus actividades terroristas y criminales, yo no negocio. Es decir, el modus operandi de la criminalidad no es un mecanismo válido de presión para que yo me siente a negociar, todo lo contrario. Y ni siquiera es, no sigan secuestrando, ni siquiera es devuélvanos los últimos secuestrados, es devuélvanos todos los secuestrados. Todos, y cesación de hostilidades. Y eso lleva a un cambio de la agenda, que es muy importante, porque el ELN era todo para mí, nada para usted. Yo pongo 5 puntos en la agenda que son consecuenciales, es decir, primero, después de cumplir el primero, el segundo y todo, pero todo era inversión en las regiones donde ellos hacen parte, indemnizaciones integrales, sin ni siquiera haberse desmantelado. Entonces, todo para ellos, nada para el Estado, en una agenda inflexible, pues el presidente Iván Duque hace bien en pararse. Y en este caso le agrega un componente adicional y dice, miren, los señores de Venezuela pueden ser lo que quieran, menos garantes. No tienen esa colisión de neutralidad, de acercar a las partes, mucho menos cuando son los grandes receptores de los líderes, de los caciques, de los comandantes del ELN que se granjean y pasean libremente por el territorio venezolano. Eso le ha ofendido mucho a Iván Duque con toda la razón. Dijo alguna vez mi jefe Luis Carlos Galán, nadie le puede ofrecer a los demás lo que no es capaz de garantizarse a sí mismo. Sí. El gobierno de Venezuela no le puede ofrecer a ningún otro país en materia de controles democráticos, de garantías ciudadanas, de libertades públicas, lo que al interior no es capaz de garantizar para ellos mismos. Pues le agradezco mucho, doctor Pombo. Aquí en Al Punto el tiempo vuela. Sí, señor. Y creo que nos quedó un último saldo, que fue la advertencia del vicepresidente Pence. No queremos intervención militar, lo dijo Colombia con toda claridad, pero Pence le agregó abajo, pero si se llegan a meter los venezolanos con Colombia, Estados Unidos está ahí atento pendiente a no dejar solo a uno de nuestros aliados.
Yo creo que eso retumba en Miraflores. Pero total, si piensan total. que la fuerza militar de Venezuela es mucho mayor que la que tiene Colombia. Y es una respuesta diplomática a la militarización de la frontera. Es que recordemos que la frontera está militarizada y eso es un gasto diplomático bastante hostil entre naciones hermanas. Y entonces que el vicepresidente de línea dura, además, pues mande ese mensaje me parece muy poderoso. El doctor Rodrigo Pombo Cajiao, uno de nuestros analistas permanentes aquí en Red Más. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también les agradecemos su sintonía y sigan con Red Más Noticias.